Volvemos con nuestro móvil dentro de un ratito. Ahora les voy a presentar a nuestro primer invitado. Se trata del rabino Eliezer Shem Tov. Él es conferencista y director de Chabad o Chabad Uruguay. Bienvenido, un gusto que nos acompañe. Muchas gracias por la invitación. Un placer. Queremos hablar sobre una charla que Eliezer va a dar el próximo domingo en Enjoy, Desafíos de la Comunicación Intergeneracional. Desafío y pico, ¿no? Sí, señor. Y bueno, hay un dicho que cuando un chico llega a la edad en la que piensa de que su padre tenía razón, viene su hijo a decirle que no sabe de qué está hablando. Está buena. O sea, es un ciclo y son desafíos propios de padre hacia hijo, de hijo hacia padre. Y de hecho vamos a ser 4 panelistas, el doctor Jorge Bucay con su hijo Demián y también mi hijo Mendy, que desempeña un rol muy importante de dirección de Chabad de Montevideo, y yo. O sea, somos 2 generaciones de padres e hijos. Los 4 somos padres, los 4 somos hijos y vamos a hablar, de hecho, de 2 aspectos de la comunicación padre-hijo. Un segmento va a ser que cada uno hable de cómo los padres tienen que hablar a los hijos y otro segmento va a ser cómo los hijos tienen que hablar a los padres. Y hoy en día la gente está muy acostumbrado a exposiciones cortas tipo TED. Cada uno va a hablar 7 minutos y medio de una exposición y después la otra. Así que en 1 hora más o menos vamos a tener todo eso y después va a haber una conversación entre los 4 sobre los distintos aspectos. Los 4 somos un grupo muy interesante, somos heterogéneo en el sentido de distintas formaciones religiosas, laicas y también distintas generaciones. Yo hace años que tenemos actividades, el doctor Bucay y yo, y después cuando nuestros hijos llegaron a edad, los incorporamos ya varios años y este año es la 3ª vez que vamos a compartir un escenario juntos, con un tema diferente. ¿Cómo se le debe hablar a los hijos? Vamos, una cosa es un hijo a los 6 años, otra cosa es un hijo preadolescente, otra cosa es un hijo ya adolescente avanzado. Creo que lo importante es recordar siempre que los hijos no son nuestra propiedad, sino que somos custodios de nuestros hijos. Y cuando le hablamos a nuestros hijos o le decimos algo porque entendemos que a ellos les conviene, hay más chance de que lo acepten. Si lo decimos porque a nosotros nos gustaría que sea de cierta forma, no sé si tenemos el derecho de imponernos sobre nuestros hijos. Hay una historia interesante que pasó hace ya casi 35 años, cuando recién llegamos al Uruguay. Y nuestro hijo nació pocos meses después. Y llegamos a no inscribirlo a tiempo y tuvimos que hacer una inscripción tardía. Y teníamos que viajar al exterior. Tanto mi señora como yo somos ciudadanos norteamericanos y pudimos sacarle un pasaporte norteamericano para nuestro hijo. Llegamos al aeropuerto, a Carrasco, y nos miran la documentación. Dice, ¿dónde está su documentación uruguaya? Digo, no tiene. Y le expliqué lo que había sucedido. Dice, no puede viajar. Digo, ¿por qué no puede viajar? Somos los 2 padres viajando con nuestro hijo, tiene documento. Su hijo es uruguayo y sin documentación uruguaya no puede salir. Digo, es nuestro hijo, es uruguayo. Es nuestro hijo, es uruguayo. No viajamos ese día. Y después me quedé con una enseñanza de que los derechos del Estado son más fuertes que los derechos de los padres. Así pensé durante 18 años. Hasta que un buen día llegamos al aeropuerto de Carrasco, tuvimos que hacer ahí un permiso de menor, estaba hablando con el oficial, le conté esa historia que pasó hace tiempo. Y me dice, está usted muy equivocado, me dice. No es que los derechos del Estado son más importantes que los derechos de los padres. Es que el Estado está cuidando los derechos de los niños. Es otra historia. Entonces, si nosotros los padres entendemos que somos custodios de nuestros hijos, no dueños de ellos, entonces cuando les hablamos pensando en su beneficio, ahí si el hijo entiende que el padre es más sabio y no porque ser más grande tiene derecho de imponer su voluntad, sino por tener experiencia, tiene la ventaja de compartir con él errores cometidos para que no vuelva a hacerlo, si es inteligente, le suena diferente y tiene chance de ser aceptado. Muchas veces se dice que los hijos tienen que hacer su propio camino, tienen que vivir sus experiencias, vivir sus frustraciones
y muchas veces también se van a tropezar con las piedras con las que nos tropezamos nosotros y que hay que dejarlos que vivan esas experiencias porque de esa manera es como crecen, como maduran. Uno siempre trata de evitarle los dolores de cabeza que uno tuvo, pero muchos consideran de que es un error el tratar de evitar que nuestros hijos se equivoquen. Hay que dejarlos que se equivoquen y que cometan errores porque es una forma también de que maduren y se vayan fogoneando en la vida. Sin ninguna duda, o sea, son las experiencias de la vida que los van curtiendo y enseñando. No obstante, tiene que haber un equilibrio ahí, o sea, hay experiencias que uno ha aprendido y puede transmitir a su hijo. Ahora, si el hijo insiste en hacer su propio camino, tiene su derecho de hacerlo. Y uno está ahí cerca por si necesita ayuda y uno puede ayudar. A veces Claro. no quieren ayuda. Y sí, es como decimos en Yiddish, hay un dicho, traducido al español, niños chiquitos, problemas chiquitos, niños grandes, problemas grandes. Tal cual, eso creo que se dice en todos los idiomas del planeta porque es una realidad Sí. inobjetable. Y la otra parte, ¿cómo los hijos le deben hablar a los padres? Porque muchas veces vemos que se ha perdido el respeto. No digo la autoridad porque los padres no debemos ser una autoridad, debemos ser una guía, un acompañamiento, como decía Eliezer, pero vemos que no solamente la comunicación es muy breve, muy escueta, muy abreviada, muchas veces incluso se comunican estando en casa a través de los teléfonos celulares, pero ¿cómo debe hablarle un hijo a un padre, un hijo a una madre? Bueno, de hecho, el título de esta conferencia, Che viejo, no te metas en mi vida, salió hace 17 años, cuando la primera vez que hicimos una conferencia grande, y estuvimos pensando qué título poner, qué título poner. Estaba caminando yo en la calle y delante de mí había una pareja de amigos con su hijo adolescente y de repente escucho como el chico dice al padre, Che viejo, no te metas en mi vida. Ahí tuve el título perfecto para la conferencia. Y ahora lo repetimos, 17 años el título, no la conferencia, porque en ese entonces fue con Marcos Aguinis. Pero, ¿a dónde voy? O sea, ¿cómo debería uno hablar con sus padres? Bueno, de hecho, uno de los 10 mandamientos es honrar a tu padre y a tu madre. Y uno tiene la obligación y el deber. Hay de hecho 2 preceptos bíblicos en cuanto a nuestro vínculo con los padres. Uno es honrar a tu padre y a tu madre, que es uno de los 10 mandamientos, y otro es, uno tiene que temer a su madre y a su padre, así dice la Biblia. Temer en el sentido de reverencia, de respeto, no solamente de honrar, sino y hay diferencias que no vamos a entrar en los detalles, pero sin duda el judaísmo cultiva mucho eso, de respetar a los padres, porque uno ve en su padre un eslabón a nuestros orígenes. Pero hay 2 cosas acá. Uno es de que el padre tiene que respetar a sí mismo. Ahora, si el padre hace lo que quiere, no lo que debe, ¿por qué va a esperar que su hijo haga lo que debe y no lo que quiere? El tema que el hijo quiera algo diferente a lo que quiere el padre es un detalle. Pero cuando el hijo hace lo que quiere y no lo que el padre quiere, está copiando exactamente lo que el padre le enseñó. Hago lo que quiero, no lo que otro me dice. Entonces es muy sutil la cosa. Si un padre vive una vida digna, vive una vida donde sacrifica a veces lo que quiere en pos de lo que debe, en pos de lo que es correcto, ahí puede ser un guía y Un buen espejo para mirarse. referente para sus hijos. Ahora, si el padre hace lo que quiere, ¿por qué el hijo no va a hacer lo que quiere? Hoy en día se critica mucho la falta de dedicación de los padres a los hijos, la falta de tiempo, escucharlos, saber lo que piensan, saber lo que quieren, saber lo que sienten. Muchas veces con un teléfono lo arreglamos o con plata para que saque con sus amigos o bueno, te compro el PlayStation o la computadora, con cosas materiales como que satisfacemos esas necesidades de consumismo y creemos que con eso estamos siendo buenos padres y en realidad de repente nuestros hijos se sienten solos porque mis padres no me escuchan, mis padres no me entienden, de repente tengo algo que plantearlo y se lo planteo a un amigo o a un vecino porque tengo más empatía que con mis padres. O sea que eso es responsabilidad absoluta de nosotros los mayores. Hacen algo con los hijos simplemente para sacarlos de encima. Yo doy un ejemplo. Uno de mis hijos cuando estuvo en edad de escuela, la maestra lo echó de la clase. Cuando llamo a la maestra, le digo, ¿qué pasó? Dice, tu hijo estaba molestando en la clase y por eso lo eché. Digo, ¿pero usted sabe por qué estaba molestando?
Y dice, no me importa por qué está molestando al Che. Diga, a usted se le ocurre que él está aburrido en su clase y quería que usted lo eche, y usted en vez de castigarlo lo premió, porque quería justamente eso. Entonces, si usted trata los síntomas y no la causa, no va a resolver el problema. Muchas veces los padres hacemos lo mismo. Si el padre dice, el chico dice algo, quiere algo, lo vemos como rebelde, lo vemos como no está acatando, en vez de pensar de que no está siendo rebelde y no está siendo negativo, está buscando algo que no le estamos dando. Entonces, al entender qué hay detrás de su acción, en vez de solamente reaccionar a su acción, vamos a poder tener mucho más éxito. Un maestro me dijo una vez, nunca contestes a una pregunta, contesta a la persona, porque la misma pregunta hecha por dos personas diferentes puede tener una connotación totalmente diferente. Entonces no podemos reaccionar a cierta conducta, tenemos que ver por qué está actuando así. Y si podemos llegar a resolver el problema a su raíz, ahí sí podemos ser padres exitosos. Hay otro aspecto de la charla, relevancia de las tradiciones en un mundo regido por la velocidad. Un poco lo que hablamos, que yo le iba a decir, cómo hacemos para manejar y para dominar la ansiedad que muchas veces nos gana, que muchas veces nos juega una mala pasada, que muchas veces nos hace perder determinadas etapas intermedias, porque por esa ansiedad queremos ir más rápido, queremos llegar antes, queremos ser primeros, queremos tenerlo antes que todos, y bueno, esa vorágine, esa velocidad nos hace perder el tiempo presente en el momento presente. Sí, de hecho, hace unos meses empecé a escribir una columna semanal donde comparto herramientas bíblicas para lidiar con la ansiedad y la depresión, que hoy en día es una epidemia y según tengo entendido, 300 millones de personas en el mundo que sufren de una de las cosas que paraliza a la persona. Y la ansiedad básicamente es el temor hacia el futuro y la depresión es lo que uno lleva en la mochila del pasado. Y el desafío que alguien me puso es por qué no encontrar en la lectura bíblica semanal una herramienta, un consejo, algo que la gente pueda aplicar a su vida para lidiar o mitigar la ansiedad y la depresión. Y por ahora llevamos 12 semanas y si a alguien le interesa se puede comunicar, hay un grupo, se puede... ¿Y por qué? Porque ¿sabe qué pasa? La Biblia viene a ser los planos según los cuales Dios creó el mundo. Eso es la concepción que tenemos. Entonces los secretos de la existencia están allá. Y si uno sabe descifrar lo que dice la Biblia, y no lo lee solamente como una historia que pasó en algún momento, sino entiende que documentaron detalles de lo que pasó, porque son relevantes para todos, en todos lados, en cada momento, entonces uno extrapola la esencia de las historias y puede aplicarlas a la vida cotidiana. Esta semana, por ejemplo, hablamos de José, ¿no? de todo lo que él pasó en la Biblia, sus hermanos lo vendieron, y al final pudo vengarse de sus hermanos porque el padre ya había fallecido y los hermanos tenían miedo. Ahora viene a cobrar la factura por todo lo que hicimos, ahora como virrey de Egipto nos va a matar. Él les dice, y ellos vinieron a decir, mira, que que nada que ver, Dios me mandó acá, ustedes fueron circunstanciales, irrelevantes. Entonces no es que los perdonó, directamente no le interesó. O sea, la gente generalmente tiende a tener teflón para los cumplidos y velcro para la crítica. Si uno puede cambiar eso, o sea, poder reconfigurar las cosas para que no le moleste, uno que tiene rencor es como uno que toma veneno y espera que el otro muera. El único que sufre es uno. Si uno puede reconfigurar como el ejemplo de José que contamos esta semana, entonces vive mejor porque entiende que es importante, que no es importante y ayuda tanto con la ansiedad, o sea, del futuro, como la depresión de lo que uno hizo, no hizo, no sé qué. Usted lo dice claramente, ¿no? Yo lo escucho y seguramente los televidentes que lo están escuchando, que están viendo esta entrevista, dicen, bueno, es tal cual, qué bueno podría invertir eso, lo del teflón y lo del velcro, son ejemplos bien gráficos de lo que significa, pero ¿por qué no lo podemos lograr? ¿Nos boicoteamos nosotros mismos? ¿Nos ponemos nosotros mismos las trabas? Tenemos una lectura equivocada, 2 o 3 ejemplos que usted dijo, cuando le haga una pregunta no conteste la pregunta, contéstele a la persona. O sea, tenemos el foco corrido
porque parecería que es una fórmula genial. Qué bueno, invertamos eso, del teflón y del velcro, para modificar lo que significa nuestras vidas. Es bárbaro. ¿Y por qué no lo podemos llevar a la práctica? Porque no leyeron mis artículos. No, te voy a decir por qué. Muy buena, bien aprovechado. Te voy a decir una cosa. Hay un sentido en eso, porque un peligro es mucho más importante que una oportunidad. Entonces, si hay alguna amenaza, si yo tengo a alguien que me critica porque es un enemigo mío, ¿sí? Entonces tengo que tenerlo más registrado que las oportunidades que pueda aprovechar o no aprovechar. Entonces está como ya de fábrica, venimos así, claro, para estar atentos a las cosas negativas, para cuidarnos de eso. Pero yo no digo que no hay que cuidar las cosas negativas, yo digo hay que configurar qué es negativo y qué no es negativo. O sea, poder contextualizar las cosas. Un niño le decís una cosa y se ofende. Un grande no le importa. Entonces podemos todos nosotros reconfigurar, no que las cosas alrededor de nuestro cambien, sino que nuestra reacción cambie. Como uno dijo, el dolor no depende de uno, el sufrimiento depende de uno, el contexto que uno le da depende de uno. Entonces, la idea no es de que doy recetas como las cosas alrededor nuestro van a mejorar, sino cómo vivir mejor con las mismas realidades que nos rodean, simplemente viéndolo de otra manera, en vez de ver amenazas, ver oportunidades y desafíos y oportunidades de crecimiento. Seguramente ustedes coincidirán conmigo que es muy interesante esta charla. Yo imagino que la conferencia va a ser aún más interesante. ¿Va a ser interactiva? ¿La gente puede preguntar, puede participar? Sí, sí. La estructura es la primera tanda, cada uno de los cuatro hablando 7 minutos y medio sobre padres e hijos. Después otra tanda de hijos a padres y después entre ellos y al final preguntas del público. Sí, eso creemos de que si empezamos en hora va a durar 2 horas todo lo que queda. Muy interesante, la verdad que una posibilidad bien rica como para poder presenciar esta charla sobre desafíos de la comunicación intergeneracional que será en Enjoy Punta del Este el próximo domingo a las 20 horas. 20:30. 20:30, domingo, allí tienen ustedes el afiche, domingo 12 de enero a las 20:30 horas en Enjoy Punta del Este. Che viejo, no te metas en mi vida. Genial, con esta visión de padres, visión de hijos, que hablan unos, que hablan otros, que se comunican entre sí, bueno, y después todo este tipo de charlas y conferencias que se enriquece con las preguntas y la opinión de los asistentes, de ustedes, ¿no? Así que realmente ha sido un placer recibirlo aquí. También quiero acotar, ahí va a haber una subasta de unas obras de arte que nos han donado y un Ferrari para niños que alguien nos donó, que va a haber rifas, o sea, va a haber una actividad muy robusta y creo que la gente, como dicen acá, como yo digo acá, si Dios quiere, con la ayuda de Dios, sabremos cumplir. Está muy bueno. ¿Esa Ferrari para niños hasta qué edad? La verdad que no sé, pero seguramente... 40, 50, no. Depende de su peso y tamaño. Y además depende, hablando un poco en lo que uno crea, ¿no? Claro. O sea, yo considero de que puede ser una Ferrari para mí y seguro que va a ser una Ferrari para mí. Curiosamente, los niños quieren que los cree más grandes y los grandes quieren que los cree más jóvenes. No sé, uno nunca está contento con lo que tiene. Tal cual, ¿no? Uno quiere lo que no tiene. La especie humana, qué especie inconformista, ¿no? Pero está bien eso. Está bien si no... Pero nunca, no uno nunca encuentra un momento de confort, de decir me siento pleno en la vida, porque siempre estamos queriendo otra cosa distinto a lo que tenemos. Bueno, es un tema para hablar porque hay dos formas de ver la cosa. Hay gente que siempre quieren algo distinto a lo que tienen. Después, en cuestiones espirituales también está eso, pero uno quiere más de lo que tiene, claro, ¿no? Algo distinto, es muy diferente. Claro. Es otro tipo de ambición. Uno está huyendo de lo que no lo satisface y otro está buscando llenarse más. Espiritualmente se va acumulando. Y creo que el objetivo es estar siempre contento y nunca satisfecho. Eso es el equilibrio sano. Buena fórmula, ¿eh? Un gusto conversar con ustedes. Muchas gracias. Un placer. Señoras y señores, nos vamos rápidamente a la pausa, ya volvemos.